el ginecólogo tiene que entrar con la espátula bastante bien hacia endocervix y tratar de sacar material de esta zona, porque si no llega bien y saca de esta zona, y acá no, posiblemente no encuentren nada o tengan falsos negativos, llamémosle. De ahí la importancia de conocer un poco la histología. Y acá tienen otra vez el HPV donde pega en una zona de metaplasia escamosa, si ustedes recuerdan, este es epitelio cilíndrico simple del endocervix, pero por irritaciones y diferentes factores que sufren, ¿no es cierto?, el embate, el cuello uterino, por ahí hay zonas que tienen que transformarse en un epitelio de mayor resistencia a la irritación, y entre esos está el epitelio escamoso, que es lo mismo que pasa en pulmón, en las vías respiratorias, ese epitelio que es cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes, pasa a ser un epitelio de tipo escamoso metaplásico en fumadores, por ejemplo. ¿Por qué? Por la irritación continua, ¿no es cierto?, que puede producir el humo del tabaco. Bueno, esto también. En el cuello puede ocurrir lo mismo y el tipo de irritación tiene variadas causas, entre ellas cervicitis, vaginitis, en fin, cuestiones relacionadas a inflamaciones, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y eso qué produce? Destrucción del epitelio, se regenera y se hacen epitelios de otro tipo más resistentes, como en este caso, y acá también choca el HPV. Entonces dijimos en la zona de transformación y en la zona del epitelio donde hay metaplasia, en este caso escamosa. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar un poquito del HPV, un virus con ADN. Bien, virus con ADN. La infección genital, como dice ahí, es extremadamente común. La mayoría, como les dije, es asintomática y sin lesión tisular o celular. O sea que los PAP son negativos. La mayoría. La edad pico entre los 20 y 24 años. ¿Sí? Después, el 50% que cursa con infección en 6 meses desde la coitarca, es decir, el primer acto sexual. A los 6 meses es cuando ya empiezan a aparecer los problemas estos de infección por HPV. Bien, un 50% ya que se infecta después de los 6 meses de aparecida la coitarca. Puede regresar la infección entre 8 meses y 2 años. Como les dije, aparece, desaparece. El problema son los que no desaparecen, se quedan ahí y encima progresan. Bien, pero fíjese que un virus que es bastante así dinámico, ¿sí? Y la infección persistente aumenta el riesgo de lesiones premalignas y cáncer, y lógico, porque el cáncer de cuello uterino, como les dije, casi el 100% está relacionado con el HPV. Y a medida que transcurra la charla mía, van a ir viendo y van a ir entrando más en tema. Ahora estamos en un embudo, ¿sí? Estamos en lo más finito y vamos a empezar a expandir la cosa, un abanico. Y dentro de los HPV, ustedes tienen 2 tipos, digamos, en general, clínicamente hablando. El HPV de alto riesgo es el que nos puede llevar al carcinoma, y el HPV de bajo riesgo es el que nos lleva al condiloma. Yo no sé si a ustedes le dieron la definición de lo que es un condiloma, pero acá vamos a ver y van a ver que es una verruga nada más que se produce a nivel de las mucosas. Bueno, digamos en la vulva en este caso, puede ser en la vagina, puede ser en el cuello. Pero lo importante acá es esto, que los HPV de alto riesgo, hay muchos HPV, ¿no es cierto? Miren, acá hasta el número 58 llega y ya debe estar en los 70, me imagino, no sé. El número, el 16 y el 18 son los que más aparecen. Las infecciones más frecuentes por 16 y 18, entre los dos hacen un 70%. Y el 30% restante hay otras cepas. Bien, entonces es más difícil subcatalogarlo cuando hacemos un Papa Nicolau. Y ya van a ver por qué más tarde. Y de los HPV de bajo riesgo, los más frecuentes son el 6 y el 11. Entre ambos hacen un 90%. Y como siempre hay otras cepas, porque lo lindo sería que sea el 16 y el 18, entonces uno hace biología molecular para marcar estos dos, y si lo agarra chao, y si el 100% corresponde a estos dos, estamos fantásticos. Pero como no es el 100%, entonces siempre hay que tener cuidado que no sean las otras cepas también que existen. Bien. Riesgo de infección por el HPV, transmisión sexual, obviamente, edad temprana, dijimos, hablamos de coitarca para arriba, múltiples parejas, lógicamente, infecciones asociadas y el estado inmunitario de la paciente.
Eso es lógico, ¿no es cierto? Porque si el estado inmunitario está bien y choca bien contra este virus, digamos, son esos famosos casos que aparece y desaparece, o el virus entra y nunca se enteraron y después se fue y nunca se enteraron. Bien, es por el estado inmunitario que tiene mucho que ver con eso. Por supuesto, los pacientes o las pacientes que tienen SIDA, en este caso, obviamente tienen el estado inmunitario mucho más afectado y seguramente van a padecer más de estas infecciones si comparamos con un grupo control general. Y por otra parte, el HPV se puede ver en otros sitios de ese virus. Bueno, estamos hablando del cervix, agregamos vagina, vulva, pene, ano, ¿sí? Todas zonas sexuales, digamos, ¿bien? Después la orofaringe, piel, las verrugas en la piel están producidas por virus HPV, nada más que son otros números, ¿no? Lo que tienen, y son otras cuestiones, esas son generalmente benignas. Y también en las vías respiratorias, en la faringolaringe, también pueden aparecer lesiones por HPV. Bien, sigamos. Esto obviamente por sexo anal, esto obviamente por sexo oral. Bien, y esto también por sexo oral. Eso es lo que tienen que tener ustedes en cuenta. Siempre, siempre, siempre tengan en cuenta cuando el patólogo les diagnostica las características histológicas que les va a dar lesiones donde están comprometidas por el HPV, ustedes van a decir, pero ¿cómo? Qué me dice este? Me apareció en la faringe, qué sé yo, qué raro. No, esa es por la parte de sexo oral, por ejemplo. ¿Bien? Y en las vías respiratorias, en niñitos, en bebés que nacen de madres que están contagiadas, que tienen la infección y bueno, al respirar o al tragar y lo que sea, bueno, se produce un menjunje en toda esta zona con esos chicos. Pero bueno, eso es obviamente aplicar un poco el sentido común, ¿no? Bueno, habiendo hablado del ciclo, la etiología, las posibilidades, ¿qué preguntas tienen para hacer? Hasta acá. Vamos a ir paso por paso. Naranja, muy bien. O estamos siendo muy claros, o ustedes se me han dormido todos, porque yo no estoy viendo a nadie, acá no pongo la cámara. De todas maneras, vamos a entrar a hablar de la neoplasia benigna, la más común, otra vez, los llamando condilomas. ¿Sí? Los condilomas son todas lesiones verrucosas que aparecen en zonas de las mucosas, como acá, el cervix, que a la colposcopía, porque la macroscopía, es decir, la anatomía patológica tiene estudio macroscópico y microscópico o histológico. El macroscópico en el caso del cuello es la colposcopía que la hace el ginecólogo. Bien, entonces el condiloma puede ser plano o acuminado. Plano, la palabra lo dice, plano, ¿no es cierto? Se ubica en forma de leucoplasia es placa blanquecina o mosaico, ¿ve? Que acá se produce como si fuese un mosaico. Bueno, esa es una forma de condiloma, plano. Y el acuminado es exofítico, ¿eh? Cuando adquiere forma más o menos de coliflor, se va para arriba, sale, ¿bien? Y esta es otra vez leucoplasia, ¿eh? Digamos, una placa blanca y seguramente plano acá. Pero acá comparen este con esto. Acá fue plano y ya acá se hizo acuminado. Bien. Y la histología, vamos a ver, porque la histología es parecida, nada más que uno es acuminado y el otro es plano. El plano es este que está acá, que ustedes tienen el epitelio plano estratificado, ¿no es cierto? Plano estratificado del cervix, y fíjense todos estos redondelitos blanquitos que tienen acá, es decir, núcleos con halos blancos. Bueno, esa es la característica del coilocito, ¿sí? Y en el plano, que vamos a ver, que estamos viendo acá porque no se ve ningún tipo de coliflor, ¿no es cierto? Que ya lo vamos a ver enseguida, tenemos lo que se llama acantosis con paraqueratosis, y esto es injusto hablarles a ustedes de esto porque esto es piel. Pero no es ni más ni menos, es que se engrosó el epitelio. Y coilocitosis. Coilocitosis son estas células con halo blanco, núcleos un poquito más agrandados, ¿sí? Un poquito más deformes comparadas con las células normal del cuello. Bueno, eso es la característica de la HPV a la histología, y a la citología también. Bien. O sea, alteración nuclear y aloperinuclear. Alteraciones nucleares, ves que son unos más grandes que otros, diferentes formas, tamaños, pero sobre todo el aloperinuclear. Este es el plano. ¿Por qué? Porque está ahí nomás. A nivel de, lo único que ha hecho acá el epitelio ha sido engrosarse, pero ya produjo, ¿no es cierto?, una lesión. El acuminado es este, ¿ves?
que parece el pólipo endocervical que vimos, nada más que en este caso, esta lesión polipoide, digamos, está, que ya aquí sería papilomatosa en todo caso, está revestida por epitelio de tipo escamoso, ¿bien? De tipo escamoso, como se ve acá, que reviste alguna parte de esta lesión, y acá ven los famosos coilocitos, ¿ves? Células con núcleos aumentados de tamaño y los halos blanquecinos alrededor de esa célula. Eso les habla de coilocitosis. Si ustedes hacen una hibridación in situ, por ejemplo, buscando ADN de HPV, y acá lo van a encontrar lleno en esta zona donde están los coilocitos. Pero esta es la característica más que nada. Bien, blanquecinos, halos blanquecinos y núcleos de tipo alterados, digamos, agrandados, achicados, tiene cierta leve anomalía, llamémosle así, no digamos atipía, porque a la hora de atipía ya estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Por lo que ustedes conocen por definición. Ahora sí, habiendo hablado del condiloma, ¿hay alguna pregunta ahí? Porque ahora vamos a entrar en la parte jugosa, la parte de screening y todo eso. Bueno, vamos a hablar de la neoplasia o lesión escamosa intraepitelial, los famosos SIL, que ustedes habrán sentido nombrar, ya sea en la familia, cuando los ginecólogos hacen la toma del PAP, el patólogo los diagnostica, habrán escuchado SIL de alto grado, SIL de bajo grado, en fin. Bueno, es la lesión intraepitelial escamosa, squamous intraepithelial lesion, es el inglés. Eso usa SIL, ¿qué va a ser? ¿En qué se caracteriza este tipo de lesión que se ve? Atipía nuclear. ¿En qué consiste? Agrandamiento de los núcleos, hipercromasia, cromatina granular gruesa, variación de forma y tamaño del núcleo, y también van a haber displasia, que es una proliferación celular desordenada, es decir, ese epitelio que vemos que normalmente crece en forma ordenada, no solamente muestra células con estas características que ven acá, con ciertas atipías o anomalías nucleares, sino que encima las células están creciendo para todos lados, no mantienen la polaridad, ¿sí? Normal de un epitelio normal, perdón. Y acá tiene también un índice mitótico aumentado. ¿Por qué? Porque sea lo que sea, hay proliferación. Entonces tienen que aumentar el índice mitótico. Lo importante de estas lesiones, la lesión escamosa intraepitelial no sobrepasa la membrana basal. Lógico, está ahí quietita. No pasó todavía para abajo, no es peligrosa, hay que tratarla, hay que curarla y bueno, y ver qué pasa. Hoy en día, la clasificación es esta que está en este recuadro rojo, en que dividimos al SIL, y ahora se le llama SIL, porque ustedes lo van a pesar que es una terminología en inglés, digamos, ustedes lo van a ver así en los relatos y en los protocolos anatomopatológicos. Tienen el SIL, L SIL, que es de bajo grado, y después tienen el H y H-SIL, que son de alto grado. Quiere decir que este es el mejor y este es el peor. En los tiempos de Papa Nicolau, esto se lo llamaba displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ. Después, a posteriori, apareció que todavía se usa, ¿no?, en algunos lugares, la neoplasia intraepitelial cervical, cervical intraepithelial neoplasia, como dice acá. La 1, que es la leve, la 2, que es la moderada, la 3, que es severa, y ya a la 3 ya se la pone como carcinoma in situ, ya se la junta directamente. Ya no existe el término prácticamente carcinoma in situ a nivel de cuello. Directamente ya se habla de displasia severa en la época de Papa Nicolau, sin 3 poquito después, y ya más recientemente y más moderno, la sin 1 o la más buenita es de bajo grado, y la sin 2 y la 3 son de alto grado. Así lo tiene que diagnosticar el anatomopatólogo ahora, decirle así al ginecólogo, para que el ginecólogo sepa qué va a hacer y cómo va a actuar. Y acá tenemos el ejemplo. Por un lado, epitelio plano estratificado normal, ¿sí? Plano ahí arriba, estratificado, parece como si fuese piel, nada más que no queratiniza, acuérdense en las mucosas, normal. Bien, acá tenemos lo que se llamaba sin 1, ¿sí? Que es SIL de bajo grado, L-SIL, que está acá. Bien, y fíjense, las atipías celulares están a nivel del tercio basal,
no sobrepasan el tercio basal, llega hasta ahí. Eso es de bajo grado. Bien, cuando seguimos avanzando, cuando ya agarra los 2 tercios inferiores, el basal y el medio, sin tocar mucho el superior, ¿sí? Todavía acá hay células conservadas, fíjense, alargadas, tipo normaloides, ya es moderado, o sin 2, pero ya es SIL de alto grado. Tanto esta como esta que está acá son SIL de alto grado. O sea que cuando toma del tercio, digamos, medio superior hasta el superior inclusive, como este, ya es SIL de alto grado. Y esto antes también se lo llamaba carcinoma in situ y ya no tiene sentido. Lo interesante de esto es lo siguiente, fíjense ustedes. El SIL de bajo grado, el L-SIL, cuanto más leve es, en este caso, toma solamente la base inferior, más coilocitos se ven. Cuando se hace más moderado, ven la displasia, ya como las células empiezan a obtener cualquier otro tipo de disposición acá, ya pierden esa polaridad, pero todavía miren la cantidad de coilocitos que hay. O sea que todavía hay, pero cuando ya el SIL se hace de alto grado, que se llamaría SIN3 o carcinoma in situ, prácticamente no hay coilocitos, lo cual no quiere decir que no esté el virus acá, ¿no? Y que produzca ese tipo de proliferación. ¿Eh? Más bajo SIL, más cantidad de coilocitos, ¿eh? Todo este terreno, digamos. Sigue aumentando, digamos, más alto el SIL, no hay coilocito. Y el intermedio, como sería este, que antes era moderado, sí hay coilocito, pero en menor cantidad que acá, la capa, digamos. Bien, y estos se tratan de forma diferente. Por eso es importante que el patólogo le diga, este es un SIL de bajo grado, y este, o un L-SIL, y el H-SIL, que es de alto grado, high grade SIL, son estos dos. Este pasa igual que este, o sea que se lo trata de la misma manera, ya incluso se tipifica el virus, se ve qué tipo de virus es, si es de alto riesgo, si no es, en fin, ya eso es una combinación que ustedes la van a conocer cuando hagan ginecología. Bien, ¿se entendió hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Eso es clave. Muy bien. Bueno, entonces ya nos salimos de la lesión intraepitelial, ¿sí? De todo esto que es SIL, que no sobrepasa la membrana basal, acuérdense, no sobrepasa, estamos hablando de la histología. Todavía no hemos hablado del Papa Nicolau. Esto es histología, ¿bien? Pasamos al carcinoma a células escamosas, que dijimos que el 80% afecta el cuello uterino. Es decir, comprende el 80% de los cánceres del cuello uterino. Y acá tenemos uno bien chiquito primero. Miren, esto es SIL de alto grado. Si se acuerdan la última foto que yo les mostré, ¿sí? Es un SIL de alto grado. Todas las capas están tomadas, todas las células son atípicas, proliferan a su manera, displasia, pero ¿qué pasa? Miren esta lengüita que se mete acá. Ya se está metiendo en el estroma, ya está invadiendo la membrana basal, pero mínimamente. Y acá se llama por eso microinvasor. Es un cáncer microscópico. Estadio 1, 1A, preclínico. Bueno, eso ya es para los clínicos, para los ginecólogos. Pero fíjense lo que es esto, qué interesante, ¿no? Y si seguimos, acá tenemos un cuello. Fíjense qué pedazo de lesión que hay acá realmente. Hemorrágica, en coliflor, bordes pocos netos. Bien, entonces uno empieza a sospechar acá, ¿qué es esto, viejo? ¿Un condiloma de tipo acuminado o peor, hasta ulcerado está acá? Esto ya es para sospechar algo peor, porque ya incluso barrió con casi la mitad del cuello para este lado. Entonces, a la histología es un carcinoma, células escamosas, como se ve acá, que ya está penetrando en el estroma, ¿sí? Epitelio plano estratificado, escamoso, epidermoide se lo llamaba antes, pero queratinizante. ¿Ven la queratina? Se ven digamos, sí, las hilachas de queratina o las perlas de queratina acá. ¿Qué quiere decir? Que es más duro, porque puede llegar a cumplir la función y formar hasta queratina, puede madurar hacia la queratina, pero cuando no madura y tiene esta característica también, carcinoma, células escamoso, poco diferenciado. El bien diferenciado tiene queratina y tiene puentes intercelulares. En las células atípicas, quizás a un mayor aumento, pueden encontrar puentes
intercelulares o espinocelulares, si ustedes se acuerdan. Ah, no, es que no vieron piel todavía ustedes, ¿no? Bueno, cuando vean piel en una de esas se den cuenta. Y bueno, esos puentes, llamamos, son como las uniones de desmosomas que hay entre célula y célula, que están conservados dentro de todo. ¿Por qué? Porque, bueno, es un cáncer diferenciado. Cuando eso deja de ser diferenciado, no forma ni queratina y no ni siquiera aparecen los puentes intercelulares. Y acá está el estroma que está siendo invadido por la lesión. Por otro lado, el adenocarcinoma, que son de los dos únicos que iba a hablar un poquito yo ahora, tenemos dos tipos. ¿Se acuerdan? El ASIS, que es una lesión interepitelial, pero en este caso adenocarcinomatosa, no es el SIL, sino que es el ASIS. Bien, adenocarcinoma in situ, llamémosle. Acá tienen epitelio endocervical, células epiteliales cilíndricas, simples, con núcleos regulares y citoplasma mucoide, para que la comparen, hasta la flecha, con el mismo tipo de epitelio, el mismo tipo de células, pero ya mucho más atípicas. Es decir, ya tienen, acá tienen transición, digamos, las capas de células ya superan, acá es una sola célula, en cambio acá tienen uno, dos, tres, cuatro núcleos más hipercromáticos, atípicos, pero no sobrepasó todavía la membrana basal. Por eso este es adenocarcinoma in situ, en comparación con el SIL de alto grado o carcinoma in situ que se lo llamaba antes, esto que está acá de la parte escamosa, esto de la parte glandular, el in situ. Y este ya es el invasor, porque ustedes ven lo mismo que ven acá, pero ya se metió, ya está arrasando dentro del estroma subyacente, o sea que está invadiendo. Eso es para que tengan una idea general. No creo que les muestren preparado. Esto sí puede ser que les muestren preparado de esto de acá, pero esto no creo. Pero de todas maneras ya tienen la idea. Es igual que este, las atipías celulares que se ven acá, pero nada más que este invade. Este no sobrepasa la membrana basal y tiene como una especie de continuidad, y acá tiene al lado glándulas normales que tienen las mismas características que esta, nada más que no tienen células atípicas. ¿Bien? Muy bien. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? Porque ahora se viene la parte más interesante todavía. ¿Ya diagnosticaron? ¿Saben diagnosticar? Histológicamente, digo, ¿no? Bueno. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a dar un panorama, un mapa nomás para que ustedes tengan idea, ¿sí? De cómo se produce eso. HPV. El paciente no tiene HPV, es negativo para HPV, no es susceptible a la infección. Con el debut sexual, coitarca, un gran porcentaje de las pacientes se hacen positivas para HPV, o sea, son susceptibles. Bien, y esta infección se transmite sexualmente. Ahora, ¿qué pasa con esta paciente? Es HPV positivo, y a medida que progresa el tiempo, se hace cada vez peor. Cuanto más oscuro, más dramático puede ser. Sí, la lesión de SIL de bajo grado a SIL de alto grado, por ejemplo, o incluso llegar hasta cáncer. Bien, ahora, mientras estos están ya infectados y haciendo esta trayectoria, esta transición, a veces, por razones desconocidas, obviamente la inmunidad tiene mucho que ver, vuelven para atrás y retrogradan. Lesiones de alto grado se transforman en bajo grado, otras desaparecen, ya vamos a ver un cuadrito que les va a hacer mucho mejor. ¿Ve? Es un aclaramiento espontáneo. ¿Eh? Disminuye, digamos, el hecho de que se produzca este tipo de infección, ¿no? Y se va al final, desaparece, es un ciclo. Este virus es así. El problema es el virus que queda y le mete para adelante. De ahí que el screening es importante, sobre todo en aquellas pacientes que tienen HPV positivo. Incluso estos que están acá pueden pasar a hacerse un cáncer ya. Bien, acá se infectan, lesiones de tipo SIL, pero pueden llegar al cáncer en cualquiera de estos estadios, porque el de bajo grado a veces puede ir a cáncer, y el de alto grado también, obviamente, con más frecuencia va a cáncer de cuello. Y la paciente se muere o se puede morir por cáncer de cuello. Bien, entonces, habiendo dicho eso, para que ustedes vean cómo es esto de dinámico, ¿no? El virus vamos a ver lo siguiente. SIL de bajo grado, SIL de alto grado. El SIL de bajo grado
en nuestros ojos, cuando ya vemos histología y citología, es 10 veces más frecuente que el de alto grado. Pero no nos interesa, a nosotros lo que nos interesa es que tenemos un SIL ahí, entonces hay que analizarlo. Bien, el SIL de bajo grado, estos los menos malignos, digamos, los menos feos, regresan en un 60% de los casos, persisten un 30% y puestos en el cervix y el 10% puede pasar a SIL de alto grado. Bien, el SIL de alto grado regresa en un 30%, se puede ir para atrás, desaparece. El 60% persiste, pero el 10% ya se hace cáncer. Bien, esa es más o menos la transición. Y recuerden, desde que tienen un SIL hasta que se produce un cáncer invasor, pueden pasar entre 10 y 15 años. De ahí que el sistema de screening es algo que hay que tener en cuenta, esa modalidad del tiempo, porque si a ustedes la diagnostican con un SIL este año, y es de bajo grado, supongamos, el año que viene, aunque siga progresando la lesión, no va a pasar nada. Lo peor que puede pasar es el cáncer invasor, el cáncer, y eso recién a los 10 años se produce. Por eso que esta lesión, por suerte, le da tiempo al screening. ¿Eh? Y ahora van a ver por qué. Esto es el ciclo. Ahora, hablemos de la vacuna. Ustedes saben que existe una vacuna anti-HPV para estas cepas que hay acá. Pueden haber otras quizás. Se la están dando esta vacuna a niñas de 11 a 12 años, ¿sí? Y en varones, digamos niñas o niños, ¿no? De 11 a 12 años, porque el varón también está propenso, ya hemos hablado del pene, hemos hablado de muchas cuestiones, ¿bien? Y los varones y a las mujeres hasta los 26 años se le da. Protege por 10 años esta vacuna. Esta vacuna protege por 10 años contra estos virus, pero no protege contra todos. ¿Ven cuál es el problema? Este es alto riesgo, HPV de alto riesgo. No protege contra todos. Entonces, ese es el problema, porque hay que seguir haciendo screening. ¿Sí? Acá caemos en la mayoría, fantástico. Pero si a uno de esos pacientes es minoría, ¿qué pasa? No se lo puede dejar desamparado. Entonces el screening hay que continuarlo. No hay forma de sacarse de encima la pesquisa. Que en nuestro país el fuerte es el Papa Nicolau. Hoy en día, en otros países, y no sé si acá también lo estarán empleando en alguna clínica en especial, qué sé yo, que existe el test más, digamos, actualizado, del cual vamos a hablar dentro de un ratito, para la detección del HPV. Y acá tienen, una vez que se produce el cáncer, ¿sí? ¿Cómo se disemina el cáncer avanzado de cervix? Obviamente, extensión directa, se va para los costados y puede llevarse por delante a todos estos tejidos que conoce. El problema son los uréteres, sobre todo, ¿no? Porque esto lleva a hidronefrosis y puede llevar a insuficiencia renal, que es una de las causas de muerte más frecuentes de las pacientes con cáncer de cuello avanzado. La metástasis es ganglionar siempre, ganglios linfáticos regionales y distantes. Acuérdense, pregunta de examen, ¿a dónde da con más frecuencia metástasis el carcinoma de colon, por ejemplo? Todos dicen en hígado. No, siempre piensen en los ganglios regionales, chicos. Después sí, ya se va al hígado, al cerebro, al pulmón, donde a ustedes se les dé la gana. Pero acuérdense, porque una pregunta no es tramposa. Pero lo que pasa es que ustedes a los ganglios, lo pasa cuando les dicen metástasis, piensan en las distantes y hay que pensar en las locales también. Bien, y dentro de las metástasis sanguíneas de este carcinoma avanzado de cervix, hígado, pulmones, médula ósea, los sitios más frecuentes conocidos. Entonces, si yo les pregunto, ¿a dónde da metástasis de entrada? O digamos, ¿cuál es la primera el sitio de metástasis del carcinoma a células escamosas de cuello avanzado? Ustedes tienen que decir en los ganglios. Y generalmente primero regionales y después distantes, pero con que digan ganglios ya están salvados. Pero tienen la tendencia no a pensar en las metástasis a distancia. Y metástasis puede ser regional y a distancia. Y la causa de muerte más frecuente es la insuficiencia renal, como les dije. Se obstruyen los uréteres, después puede llevar a pielonefritis, la pielonefritis destruye el riñón, eso ya lo van a ver cuando vean riñón también. En fin, es todo un tema. Bien,
Ahora vamos a ver un poquito nomás esta diapositiva. Paro y ustedes me hacen preguntas y después seguimos. Miren lo que es un golosito. Yo ahora hice un Papa Nicolau. Le tomé muestra con el hisopo del cuello a una paciente mientras le hago la colposcopía, mientras estoy viendo, tomo una muestra y me doy con esta célula. Bueno, estos son los típicos coilocitos. Esta es una célula normal pavimentosa. Miren el núcleo como es. Pequeño, pinótico, muchísimo citoplasma, esta también. Pero miren lo que son los coilocitos. ¿Eh? Son células como estas, nada más que los núcleos están aumentados de tamaño, más anómalos, digamos, de cierta manera, granulaciones intranucleares y el famoso halo claro perinuclear. Hasta el punto que estos incluso se los puede llamar también como un SIL de bajo grado, digamos, en los tiempos anteriores de displasia leve, o el SIN-1 también entran dentro de eso, pero hay que cantar la coilocitosis, porque eso quiere decir que la paciente está infectada, el HPV, seguramente. Esto es una característica del HPV. Y en la piel, si ustedes ven una verruga de piel, por ejemplo, eso van a ver cuando vean piel. Si ven una verruga de piel producida por el HPV, también las verrugas tienen coilocitas. ¿Eh? Es muy característico del virus este. Ahora bien, sigamos. Ya hemos visto el coilocito bien, cómo se ve. Cuando yo les diga en el examen cómo se ve un coilocito, me lo describen a este. Miren qué bonito que está. Es decir, son dos acá, obviamente. Es una célula y esta es otra célula. ¿Bien? Halo blanco y el citoplasma está medio condensado a la periferia y el halo contiene ese núcleo. Está anómalo, granular, hipercromático, bla, 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 bla. Pero ahora vamos a ir a la clasificación de PAP, y en la clasificación del Papa Nicolau de acuerdo a Bethesda, es negativo, cuando no hay, y nosotros los patólogos decimos negativo para SIL. Y si no, bueno, decimos positivo para SIL y depende de qué grado le damos. Y acá tienen los SIL. Este es de bajo grado. ¿Sí? SIL, L, SIL. El núcleo no es tan grande, la relación núcleo-citoplasma tampoco, es decir, 1:3, 4 si quieren. En cambio, acá fíjense el tipo de células que ven ya pavimentosas. Esta es una célula normal. Y acá tienen una célula que tiene un núcleo casi del mismo tamaño del citoplasma, casi 1:1, o 2:1 si quieren, cuanto mucho. Estas ya son SIL de alto grado. Eso es lo que se ve al Papa Nicolau. En las células escamosas, que las tenemos acá. Entonces el Papa Nicolau nos va a hablar de que es negativo, chao, punto, otra cosa. Pero si hay anomalías de células epiteliales, las células epiteliales son las escamosas y las glandulares. Y las escamosas se va a ver L-SIL, o sea, bajo grado HPV, que es esto que vemos acá, que se lo llamaba antes SIN-1 y mucho más antes displasia leve. Y vamos a ver el HSIL de alto grado, que antes se lo llamaba SIN-2-3, ¿sí? O carcinoma in situ incluso, o displasia moderada a severa, si ustedes ven ese cuadrito que les mostré. Y por último, puede haber un carcinoma escamoso que también se puede diagnosticar porque entre estas células aparecen células en renacuajo, verdaderos colgajos, grupos de células, un fondo sucio, como se dice, hemorrágico. Bueno, es otra cuestión ya. Aparte ya el ginecólogo se los canta porque al hacer la colposcopía y mirar ahí, ya está viendo que la cosa no está bien, como ese cáncer que vimos que les mostré la macroscopía. Y también el PAP les va a mostrar células glandulares o células endocervicales, que también hay que analizarlas, ¿no? Porque acuérdense que existe el adenocarcinoma in situ también. Entonces no vaya a ser que esas células endocervicales de normal pasen a ser atípicas, feitas. Pero bueno, el Papa Nicolau es más o menos esta la clasificación, ¿sí? Que después viene expuesta en un diagnóstico que se lo hace el patólogo. Muy bien, hasta ahí entendieron, ¿no? Díganme ahora, chicos, ¿hasta ahí entendieron? ¿Qué quieren preguntar? Porque ya esta última parte redondea todo, lo de cuello. Mientras tanto voy a tomar un vaso con agua porque tengo la garganta seca, gacho. ¿Todo bien, chicos? Sí, profe, Sí, todo bien. profe, todo bien. Bueno, vamos a seguir ahora. Bueno, ahí arriba está el título del famoso. No, yo trabajé bastante tiempo cuando trabajé en Inglaterra. Mi tema fundamental es
glándulas endocrinas. Yo soy anatomopatólogo general, ¿sí? Por empezar. O sea que estoy preparado para diagnosticar anatomía patológica general, como es Martín Varela, por ejemplo, como es la doctora Lucía Enríquez, la doctora Antonella, patólogo general. Pero dentro de eso siempre me gustó mucho como hobby, o acrecenté mis conocimientos en patología endocrina y patología gastrointestinal ahora más. Pero más que nada patología endocrina. Y dentro de la endocrina trabajé mucho en el tema de patología tiroidea, que ya veremos cuando ya les dé el tema de tiroides, cómo se ve la tiroides, pero también en las otras glándulas endocrinas, obviamente. Este, a esto se agregó que cuando yo trabajaba en el Reino Unido, bueno, más que nada me dedicaba a lo que a mí me gusta, también intervine en el programa de pesquisa del cáncer de cuello a nivel de las autoridades nacionales de salud, ¿sí? Programa de screening cervical. Bien, todo esto es ese tipo todo este palabrerío se reduce a esto, NHS CSP, Reino Unido. Muy bien, que es uno de los programas mejores y más consistentes del mundo. Bien, ahora vamos. En el screening entran pacientes desde los 25 hasta los 64 años. Hoy en día ya no se usa el Papa Nicolau como técnica de entrada, sino que se usa el test de HPV. ¿Qué es el test de HPV? Es un dispositivo ABEP, para que nos entendamos, es como si fuese un tampón, perdón, que la mujer se coloca en la vagina, pero no es un tampón, es realmente como una especie de, a ver, digamos, un palillo, como un hisopo, que entra a la vagina, a la zona del cuello, y la misma mujer, ellos mismos, se hacen un poco así, se mueven un poquito, ese palillo, lo sacan y lo ponen en un tubo que ya viene esterilizado. Y ese tubo se lo dan al laboratorio que va a estudiar si es que hay HPV o no. Este tipo de screening es nacional y ellos se basan mucho en los números y les da un gran resultado. En Argentina, acuérdense que tenemos tres tipos poblacionales, digamos. El estándar, que se hace el Papa Nicolau todos los años, que no tendría que estar indicado todos los años, pero bueno, se lo hacen, qué sé yo, ya van a ver por qué no tendría que estar indicado todos los años, dependiendo, ¿no? Pero en general no. El HPV test, que no sé si habrá alguna clínica que lo esté haciendo ahora, o el Hospital Italiano en Argentina, que está todavía naciendo, y después están las pobres pacientes que viven no sé dónde, que están no sé dónde, ignorantes, que el programa de salud no llega, ¿no es cierto? Y bueno, se hacen el Papa Nicolau, si es que saben lo que es un Papa Nicolau, y si es que el médico dice, venga señora, se lo vamos a hacer, o por ahí cuando salen a veces esos pelotones médicos hacia el interior del país, dice, bueno, vamos a hacerle Papa Nicolau a todas las mujeres de este pueblo, o la que vive allá en la montaña, ven, bueno, así son tres poblaciones que tenemos, ¿sí? Una, digamos, clase media, bien, normal, común, digamos, ¿sí? Que puede adquirir el Papa Nicolau de rutina o el HPV test, que no sé si en Argentina se hace. Y después la otra población, que bueno, son poblaciones más vulnerables. De todas maneras, chicos, ustedes recuerden, el Papa Nicolau se hace hoy en día en el Reino Unido, de acuerdo a lo que yo les voy a hablar, en los que tienen HPV positivo, de acuerdo al test. O sea que de esa manera el colador es extraordinario. No tienen que hacerle a todas. Simplemente le dicen, tome señora, póngase el dispositivo ese un ratito, saque, pongan un tubo de melón y pasan todo así por las casas. Incluso estos test se venden en las farmacias allá. Entonces la paciente no es paciente, es una mujer normal, ¿no es cierto? Se lo hace, ¿sí? Y después eso lo manda al laboratorio a examinar, pero al laboratorio no de histopatología, sino que es el laboratorio de biología molecular. Solamente aquellas que le das positivo se hacen el Papa Nicolau. En Argentina, el estándar, ¿cuál es? Que todos los años se tienen que hacer un Papa Nicolau. Bien, esa es la diferencia. Acá se hace el Papa Nicolau. ¿Qué es lo que se hacía en Inglaterra cuando yo trabajaba? Hacerse el Papa Nicolau. Este test no existía, pero en Inglaterra estaba mucho mejor programado porque no se hacía todos los años, no era necesario.
Cambio acá, todos los años, me tengo que hacer Papá Nicolau, me tengo que... No, 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 no es así. Pero obviamente ustedes, si estoy hablando ahora de la población femenina, sigan las pautas que siguen siempre, hagan lo que quieran. De todas maneras, no es algo que las va a perjudicar, pero lo que sí, cuando las cosas por ahí no son necesarias, se sacan dolor de cabeza más de tener que ir al médico que le hagan el Papa Nicolau porque hoy me toca, porque me lo hice justo hace un año. No, señor. Pero bueno. Yo a mi familia sí la regulo. A mi familia sí, porque les puedo explicar, miren, esto es así, así, así. Pero no todos tienen un médico en la familia y que les guste incluso el tema o conozca de este tema. Entonces, bueno, sí, anda, hacete el Papa Nicolau y chao. Pero de todas maneras, sea lo que sea, positivo o no, no es diagnóstico de lesión, simplemente es diagnóstico de que hay HPV. Y en el PAP te puede decir displasia de bajo grado o L-SIL o H-SIL, se puede decir, pero no es diagnóstico. La biopsia es la única diagnóstica, el único método diagnóstico que yo como patólogo puedo ofrecer es el diagnóstico histopatológico, en donde yo viendo el tejido les digo, usted tiene L-SIL, usted tiene H-SIL, usted tiene carcinoma invasor, usted tiene adenocarcinoma in situ, usted tiene esto, usted tiene el otro. Lo demás con el mejor especialista en Papa Nicolau del mundo, pueden arribar a una cercanía y generalmente los buenos centros coinciden. Cuando ellos dicen en el Papa Nicolau es SIL de alto grado, cuando le toma la biopsia el ginecólogo, sí, coincide, en la mayoría de los casos, pero por ahí hay lesiones intermedias que es difícil. Por eso el diagnóstico es la biopsia, no la citología. Esto obviamente, no hace falta que les diga, todo esto del screening y todo, disminuyó la incidencia de cáncer, el número de muertes y costos. ¿Por qué? Porque con eso se manejan los países como el Reino Unido. En el Reino Unido es muy rara la medicina privada. La medicina ya está protegida por el National Health Service. Entonces ahí es una organización extraordinaria que existe y ese servicio es el que brinda todo este tipo de tecnología. Entonces todos los años cuando correspondan le hacen los estudios, le hacen las cosas, ellos cosechan y epidemiológicamente, estadísticamente se manejan con números gigantes, ¿sí? Y obviamente le aplican la valoración científica y bueno, entonces de esa manera andamos bien. No, es decir, son centros de salud, es decir, una medicina de salud nacional bien organizada, bien puesta, bien seria, ¿sí? Y con conocimiento. Bueno, habiendo dicho esto, entonces, ahora van a ver lo que me va a aparecer acá. Entonces vamos a hacer el test para HPV, porque el PAP es fácil. Venga todos los años a hacerse un PAP. Hoy me toca el PAP. Bueno, vayan. Bien, no hay problema. Es decir, es inocuo, pero creo que si se lo puede evitar, hay que evitarlo. ¿No? Yo, si fuese mujer y conozco lo que yo sé, sí, yo haría lo que me dice más o menos el cuadro. Esto parece un lío bárbaro y no es nada de lío, chicos. Fíjense, nos hacemos el test para HPV. Si las mujeres bien, el tubito ese famoso se hacen el test. Bien, para HPV, mucho más fácil. No tienen que hacerse Papa Nicolau. Si introducen eso como si fuese un tampón, sacan, chao, listo. Un tubito y lo mandan. Así de simple. No tienen que ir a que le hagan la colposcopía, que vean que el ginecólogo le pase el hizo. No, ni siquiera tienen que ir. Lo compran en la farmacia. Se hacen el test. El test puede darle negativo para HPV. Si es negativo, en el Reino Unido se la llama de vuelta a los 3 años a la paciente, menores de 50 años. Si son mayores de 50 años, recién a los 5 años les requieren que se vuelva a hacer el test. ¿Por qué? Porque supongamos la mala suerte, por decir así, que tengan un contagio. O que incluso, como les dije, el HPV va y viene solo a veces, aparece, desaparece, parece el fantasma Benito, o que le aparezca después que se ha hecho este test, tienen 10 a 15 años todavía para que la lesión sea, digamos, una lesión que sea, uno diga, bueno, preocupa un poquito más o más avanzada o lesión mayor, digámosle, SIL de bajo grado a SIL de alto grado. Bien, pero acá no tuvo nada, ni siquiera tiene HPV, no tiene nada, es normal, porque a nosotros lo que nos interesa es que haya HPV. Si no hay HPV, no hay SIL, no hay cáncer de cuello, chicos.
¿Me están siguiendo? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si es negativo, fantástico. Allá a los 3 o a los 5 años. Bueno, depende de la edad. Bien. Si es positivo, hace el test, el tamponcito ese saca, va y el laboratorio dice, mire, usted tiene un HPV positivo. Se hace el Papa Nicolau. Ahí se hace el Papa Nicolau. Cuando es positivo nada más. Se imaginan la cantidad de pacientes y ya van a ver el cuadro que le voy a mostrar que se están ahorrando, que no tienen que hacerse el Papa Nicolau. Claro, son países que se manejan con dinero, digamos, con los impuestos. Todos ellos tienen que tratar de disminuir los gastos, pero de buena manera, ¿eh? Y lo hacen muy bien, ¿eh? Entonces, es positivo, tiene que ir al PAP. Muy bien, entonces viene el ginecólogo y le hace el PAP. Ni siquiera hacen colposcopía ya cuando hacen PAP, ¿eh? Esa es otra. Acá directamente voy a que me haga el ginecólogo y que me haga la colposcopía. Va, que me haga el PAP, pero el ginecólogo de paso hace la colposcopía. El PAP lo hace allá una enfermera, tranquilamente, bien formada, ¿no? Bien entrenada. Le dice la señorita va, entra con la espátula sin hacer colposcopía, nada de padre, y hace la toma. Eso es allá. Acá va con premios, con colposcopía, el ginecólogo, bueno, está bien. Es decir, matan 3 pájaros de un tiro, pero son pajaritos que no necesitarían morir. Pero bueno, vamos para acá. Es positivo para el test, van a un PAP. El PAP, ¿qué puede pasar? Que la citología, a pesar de ser positivo para el HPV, la citología les dé negativa, porque a veces el HPV está, como les dije, pero no produce lesión. Entonces, si la citología le da normal a pesar de que tiene HPV, se la llama en 12 meses a la paciente que venga, ¿sí? Y que se haga de vuelta el HPV o que le hagan un PAP. Bien, si la citología, habiendo hecho PAP, es anormal, o sea, tienen los famosos SIL, vamos a decir así, ahí sí, recién van a colposcopía. Entonces acá el médico dice, no, usted señora tiene un SIL de bajo grado, digamos, ¿no es cierto? Un low SIL, el SIL, L SIL. Así que va a tener que hacerse la colposcopía y bueno, ahí recién va a ver al ginecólogo y se hace la colposcopía. Y el ginecólogo ve y al ver el ginecólogo decide, ¿qué hago? Si no ve lesión, no hace nada. Lo deja ahí nomás. ¿Sí? O si ve lesión, toma la biopsia. Nos entendemos, ¿no? Bien, hasta ahí. Muy bien. Vengamos para este lado. Citología normal. Entonces, a pesar que tiene el HPV, citología normal, se vuelve a hacer, digamos, la repesquisa en 12 meses y supongamos que en 12 meses le da negativo. Este que tenía HPV, en 12 meses después le da negativo. Es decir, tenía HPV, pero el PAP era normal, entonces a los 12 meses tiene que volver por las dudas, no vaya a ser que le hayamos errado con el PAP, se vuelven a hacer el PAP y le vuelve a dar negativo acá ya. ¿Bien? El HPV. En ese caso, entonces, si le da negativo, ya viene con una citología normal, se la libera. Y otra vez volvemos a este verdecito. Venga dentro de 3 años a las menores de 50, venga después de 5 años a las mayores de 50. ¿Bien? Pero si después que le hacen el screening a los 12 meses, paciente que tiene HPV, que el PAP le da citología normal, se hace todo este lío, 12 meses se la llama y le da HPV, entonces, ¿qué pasa? Puede ir a la citología sea normal. Si es normal, volvemos acá. Pero si es anormal, otra vez colposcopía. O sea, ¿cuándo se hace colposcopía? Allá. Cuando la citología es positivo. Si no, nada. Si no, el resto es así un circo que dan vuelta y se imaginan de esa forma. Tienen pacientes que ambulatoria, no se hacen las colposcopías, porque todo eso es un costo, ¿no es cierto? Para hacer una colposcopía hay que tener ginecólogo. Al ginecólogo hay que pagarle. Estamos hablando del servicio de salud. Bueno, hay que pagarle al ginecólogo. Pero si ustedes tienen 10 millones de pacientes que necesitan colposcopía, hay que pagarle cuántos ginecólogos hay que pagar para que hagan colposcopía. Pero si ustedes tienen 100 nada más, y bueno, tienen que pagar menos ginecólogo y menos material y menos, todo menos. Y eso es lo que ellos manejan epidemiológicamente también. El
eh, con esto ustedes entienden todo. Se han comparado dos tipos de screening. Uno, los Papa Nicolau, común, el que se hacen acá. ¿Eh?